Los restos de Francisco Pizarro. Después de la muerte de Diego de Almagro, por órdenes de Hernando Pizarro, sus seguidores, encabezados por su hijo Almagro el Mozo, buscaron vengarse. En la mañana del 26 de julio de 1541, los almagristas entraron violentamente al palacio del marqués Francisco Pizarro, en Lima. Este, avisado de los acontecimientos, en vez de huir, optó por el duelo de honor. Juan de Rada, un espadachín español, fue quien dio muerte al conquistador del imperio de los incas. Los familiares y amigos de Pizarro reclamaron su cuerpo. Los almagristas cedieron, no sin antes exhibirlo en la Plaza Mayor de Lima. Aquel día fue de saqueos en la ciudad. El conquistador fue enterrado la noche del mismo día del atentado, detrás de la iglesia, como lo pidió en su testamento. En junio de 1544, el cuerpo de Francisco Pizarro fue exhumado y nuevamente enterrado, pero esta vez bajo el altar mayor de la iglesia. Desde ese día fue cambiando de lugares y, según algunos escritos, fue conservado en forma de momia en la catedral y exhibido desde 1881 a 1977. Pero antes de eso, hubieron ciertas manifestaciones controversiales. Un documento de 1661 manifiesta que ese año el cráneo de Pizarro se depositó en una caja de plomo y el resto de sus huesos en un féretro de terciopelo negro. Este documento recién se descubrió en 1935, cuando la supuesta momia de Pizarro reposaba en la catedral. Antes de estos hechos, en una publicación de 1891, un diario limeño ponía en duda la legitimidad de la momia, pero fue don Ricardo Palma y otros académicos quienes apoyaron la versión de la momia. En el año 1977, cuando remodelaban la cripta en la Catedral de Lima, detrás de una pared hasta ese día desconocida, se encontró una caja de madera de terciopelo negro con una cruz de Santiago y una caja de plomo. En la tapa decía: "Aquí está la cabeca del señor Marqués de Francisco Pizarro, que descubrió y ganó los reinos del Pirú y puso la real corona de Castilla". Después del hallazgo, los restos pasaron pruebas por expertos científicos. Se le calculaba una edad de más de 65 años, porque según el antropólogo físico, a partir de esa edad, las suturas del cráneo están cerradas. Había tenido un fuerte golpe y muchos cortes en la base del cráneo. En total, en todo el cuerpo se le encontraron 16 heridas. Pizarro debió haber medido entre 1,71 a 1,73 centímetros. Fue robusto y pesado. Dos de las crónicas que pude leer refieren que después de la muerte del conquistador fue llevado en una manta por 4 personas. Si hubiera sido de contextura delgado, no hubieran tenido necesidad de llevarlo entre 4. Respecto a la momia que por años se exhibió como si fuera la del conquistador, también se analizó. Estaba intacta, no tenía ninguna herida y aparentemente su vida no fue la de un guerrero, descartando por entero que eran los restos de Francisco Pizarro. ¿Por qué los huesos de Pizarro tienen 16 heridas? El conquistador del imperio de los incas fue muerto por los almagristas de una manera cruel y brutal, similar a la que él mismo ordenó para miles de habitantes del imperio. Lo dice Vaca de Castro en un informe al rey de España
donde detalla la manera cómo se desarrolló el asesinato y la cantidad de heridas que recibió en el cuerpo. Vuelvo a repetir, el cuerpo presenta 16 heridas, muchas de gravedad, como la que tiene en la base del cráneo, que se cree fue la letal estocada que Juan de Rada le aplicó al marqués. Otra herida la presenta en el mismo cráneo. Algunos cronistas manifestaron que el conquistador fue golpeado violentamente con un jarrón de plata. Otra herida de consideración se encontró en el húmero. Quizás Francisco Pizarro, en algún momento de la disputa con Juan de Rada, perdió su espada y, como es lógico, se cubrió con el brazo. Ahí pudo haber recibido un espadazo. ¿Por qué la cabeza de Francisco Pizarro está separada del cuerpo? En aquellos años, el vencedor de un duelo ganaba el derecho de decapitar a su rival. Es posible que esto haya sucedido, como narran los cronistas de Juan de Barbarán, un conocido prestamista y amigo de los almagristas, abogó para que le entreguen el cuerpo de Pizarro. Según manifiesta el manuscrito, el cuerpo inerte y así expuesto en la plaza de Lima, hasta la noche al pie de la picota. Luego agarraron la cabeza y se la cortaron. Un espectador de los hechos, testigo del asesinato, fugó días después al Cusco y confirmó ante un escribano que el individuo que se batió con Pizarro, luego de la muerte del conquistador, lo decapitó en señal de triunfo. Los almagristas cedieron, no sin antes exhibirlo en la Plaza Mayor de Lima. Aquel día fue de saqueos en la ciudad. El conquistador fue enterrado la noche del mismo día del atentado, detrás de la iglesia, como lo pidió en su testamento. En junio de 1544, el cuerpo de Francisco Pizarro fue exhumado y nuevamente enterrado, pero esta vez bajo el altar mayor de la iglesia. Desde ese día fue cambiando de lugares y según algunos escritos fue conservado en forma de momia en la catedral y exhibido desde 1881 a 1977. Pero antes de eso hubieron ciertas manifestaciones controversiales. Un documento de 1661 manifiesta que ese año el cráneo de Pizarro se depositó en una caja de plomo y el resto de sus huesos en un féretro de terciopelo negro. Este documento recién se descubrió en 1935, cuando la supuesta momia de Pizarro reposaba en la catedral. Antes de estos hechos, en una publicación de 1891, un diario limeño ponía en duda la legitimidad de la momia, pero fue don Ricardo Palma y otros académicos quienes apoyaron la versión de la momia. En el año 1977, cuando remodelaban la cripta en la Catedral de Lima, detrás de una pared hasta ese día desconocida, se encontró una caja de madera de terciopelo negro con una cruz de Santiago y una caja de plomo. En la tapa decía, y está la cabeca del señor Marqués de Francisco Pizarro, que descubrió y ganó los reinos del Pirú y puso la real corona de Castilla. Después del hallazgo, los restos pasaron pruebas por expertos científicos. Se le calculaba una edad de más de 65 años, porque según el antropólogo físico, a partir de esa edad, las suturas del cráneo están cerradas. Había tenido un fuerte golpe y muchos cortes en la base del cráneo. En total, en todo el cuerpo se le encontraron 16 heridas. Pizarro debió haber medido entre 1,71 a 1,73 centímetros.
Fue robusto y pesado. Dos de las crónicas que pude leer refieren que después de la muerte del conquistador fue llevado en una manta por 4 personas. Si hubiera sido de contextura delgado, no hubieran tenido necesidad de llevarlo entre 4. Respecto a la momia que por años se exhibió como si fuera la del conquistador, también se analizó. Estaba intacta, no tenía ninguna herida y aparentemente su vida no fue la de un guerrero, descartando por entero que eran los restos de Francisco Pizarro. ¿Por qué los huesos de Pizarro tienen 16 heridas? El conquistador del imperio de los incas fue muerto por los almagristas de una manera cruel y brutal, similar a la que él mismo ordenó para miles de habitantes del imperio. Lo dice Vaca de Castro en un informe al rey de España, donde detalla la manera cómo se desarrolló el asesinato y la cantidad de heridas que recibió en el cuerpo. Vuelvo a repetir, el cuerpo presenta 16 heridas, muchas de gravedad, como la que tiene en la base del cráneo, que se cree fue la letal estocada que Juan de Rada le aplicó al marqués. Otra herida la presenta en el mismo cráneo. Algunos cronistas manifestaron que el conquistador fue golpeado violentamente con un jarrón de plata. Otra herida de consideración se encontró en el húmero. Quizás Francisco Pizarro, en algún momento de la disputa con Juan de Rada, perdió su espada y, como es lógico, se cubrió con el brazo. Ahí pudo haber recibido un espadazo. ¿Por qué la cabeza de Francisco Pizarro está separada del cuerpo? En aquellos años, el vencedor de un duelo ganaba el derecho de decapitar a su rival. Es posible que esto haya sucedido, como narran los cronistas de Juan de Barbarán, un conocido prestamista y amigo de los almagristas, abogó para que le entreguen el cuerpo de Pizarro. Según manifiesta el manuscrito, el cuerpo inerte y así expuesto en la plaza de Lima, hasta la noche al pie de la picota. Luego agarraron la cabeza y se la cortaron. Un espectador de los hechos, testigo del asesinato, fugó días después al Cusco y confirmó ante un escribano que el individuo que se batió con Pizarro, luego de la muerte del conquistador, lo decapitó en señal de triunfo.